La mañana. En directo. Voy a darle la bienvenida a Sergio Mendoza. Él es periodista de investigación de La Nube. Está acá con nosotros. Vamos a hablar sobre esta planta de tratamiento de aguas. Bueno, ¿cuánto tiempo llevamos hablando ya de eso, no? Una planta de tratamiento de aguas para reutilizarlas, en fin, y nada. Sergio, ¿cómo estás? Un gusto tenerte. Buen día, bienvenido. Buen día, Pedro. Muchas gracias por la invitación aquí al programa La Mañana en Directo de Radio Herbol. Yo encantado de venir y asistir y compartir pues una charla sobre este reportaje de investigación, sobre lo que tú mencionas, la tan anunciada planta de tratamiento de aguas residuales que hasta ahora no existe y que no se sabe realmente si vaya a existir, ¿no? Con lo que hemos podido averiguar. Bien, Sergio, tú eres un periodista que está dedicado a la investigación. Estás trabajando por este tiempo en La Nube. Si tú pudieras decirle a los oyentes, ¿qué es La Nube? Sí, yo escribo para el medio digital La Nube. La Nube es un medio digital enfocado en medio ambiente y ahora estamos también abordando el tema económico. Queremos mezclar ambos mundos, la economía y el medio ambiente, porque creemos que al final es parte de lo mismo, de la misma esfera. Y lo conformamos más que todo periodistas jóvenes, tienen más o menos 4 años de existencia, lo hemos creado en plena pandemia y estamos ahí batallando, como siempre, con las dificultades de tiempo, de economía, de recursos. Pero afortunadamente pues estamos ahí todavía vigentes y sobre todo haciendo, además de notas coyunturales o pequeñas, sobre todo reportajes de investigación relacionados al tema ambiental. Sobre todo investigación. Es lo que más nos mueve, lo que más nos llama, lo que más nos interesa, porque creemos que es un periodismo que genera más diferencia, que es más necesario también y que en el que tenemos de alguna manera más posibilidades porque la coyuntura es compleja, es difícil, se necesita bastante tiempo y recursos estando ahí sobre la marcha, ¿no? Que es también sumamente importante, sin eso no podríamos, de hecho, alimentarnos, es de alguna forma nuestra materia prima, pero sobre todo hacemos reportajes de investigación. Sergio, ¿qué nos muestra esta investigación? 8 años, la famosa planta de tratamiento de aguas. ¿Cómo le puedes resumir a la audiencia este trabajo que han hecho ustedes, que han logrado establecer? Sí, Pedro, como tú bien señalas, el anuncio de tener una planta de tratamiento de aguas residuales es ya desde hace varios años, ¿no? Entiendo que desde los 90 incluso ya se hablaba de la necesidad de contar, como toda gran ciudad, con una planta que trate las aguas que expulsamos de las casas, de los hospitales, de las industrias, incluso de la minería, porque acá río arriba se hace también minería, y que de alguna forma purifiquen las aguas que después van hacia otros municipios, hacia otras poblaciones, que al final terminan en la Amazonía, pero que en el trayecto, y no muy lejos de acá, se utiliza para el riego de alimentos, de cultivos que después se venden acá, como es en Río Abajo, Mecapaca y otras poblaciones, donde se riega los cultivos con agua del río La Paz, altamente contaminada. Lo que hemos podido averiguar es bastante preocupante, porque básicamente, intentando resumirlo, se gastaron aproximadamente, no hay una cifra oficial o una cifra concreta y clara, aproximadamente 21 millones de bolivianos en estudios preliminares, consultorías y compra de terrenos en el Valle de las Flores, Mallasa, para construir esta anhelada planta, que costaría mucho más, costaría unos 100 millones de dólares, calculan. Pero no hay ni una piedra levantada, y tampoco hay miras de que se lo vaya a hacer. ¿Por qué? Porque en el lugar donde se tendría que instalar esta planta, solo se tiene un 46% de los terrenos adquiridos y el otro 53% no se lo quiere vender. Los productores de flores están en contra de vender, de que se construya ahí la planta, y EPSAS está estancado en un proyecto que no tiene fecha de inicio, no tiene fecha de conclusión, pero en el que ya se ha puesto plata, bastante dinero, y por el cual incluso se han hecho viajes, viajaron funcionarios públicos a Turquía en 2021, eso ya se denunció hace años de que fue un viaje irregular, sin la autorización de la Autoridad de Regulación de Aguas de Saneamiento Básico, que es la AAPS. Entonces,
un sinfín de gastos iniciales preliminares para una obra que no se sabe cuándo se va a realizar y que es de suma importancia para una ciudad, sede de gobierno, capital política de Bolivia, y que no tiene, ¿no? Y las aguas van tal cual, se despachan del inodoro, de los baños, y después nos lo comemos también mediante los vegetales. Sí, las verduras, ¿no? Uh-huh. Sergio, de acuerdo ¿el trabajo lo hiciste solamente tú, Sergio, o entre cuántos han hecho? Sí, lo hice yo con la colaboración de algunos miembros de la nube, más que todo para trabajo de edición, y también con el apoyo del Fondo Spotlight de la Fundación para el Periodismo, que nos asignó un periodista para que nos vaya también asesorando, editando, es Gabriel Díez Lacunza, que me colaboró. El querido Gabo. El Gabo, sí, el Gabo. Pero más que todo fui yo. Sergio, este trabajo, ¿qué conclusiones te ha permitido? ¿Qué ha ocurrido acá? Bueno, es EPSAS, ¿no? Diríamos es el gobierno central el que propuso o prometió esta planta. Ya van 8 años, como tantas otras cosas, ¿no? Que industrializaciones y no sé qué más. ¿Qué ocurrió acá? Tus primeras conclusiones, ¿cuáles serían? ¿No hubo planificación? Lo peor que podríamos pensar es en corrupción, que acá gastaron la plata. ¿En qué gastaron? ¿Qué resultados de esa plata? Más o menos, ¿qué te ha permitido establecer el trabajo que has hecho, Sergio? Sí, lo que hemos podido deducir es que básicamente hubo una muy mala planificación. Ya son varios años, como decías, al menos 8 años, de anuncios de que se iba a hacer en 2018, 21, 22 y que pronto. Entonces, no hubo una buena planificación ni una buena explicación del proyecto, porque resulta preocupante que donde se tenga que hacer, ahora resulta que no se puede porque la gente se opone. Obviamente no podemos decir ellos son los malos de la película o deberían dejar sus tierras. Eso ya es un tema que habrá que tocarlo con pinzas, ver realmente qué posibilidades hay de que estas personas dejen sus cultivos, pero ellos no quieren y obviamente es su propiedad, ¿no? Y dicen que no se los puede sacar, no se los puede obligar a vender. Ahí entonces, justamente entra lo de la planificación, Sergio. Exactamente. Cuando tú vas a anunciar algo es porque ya lo has preparado, has avanzado, ya has charlado para que te vendan por lo menos el terreno y no lo haces solo porque un día te levantas feliz, ¿no? Voy a hacer tal cosa, lo voy a anunciar. Esa ya es una primera señal que genera muchas interrogantes, ¿no? Sí, y también el tema de control, de regulación y transparencia y acceso a la información. Porque, ¿qué pasa? Hemos tocado las puertas y lo seguimos haciendo, esperando que ojalá nos respondan el Ministerio de Medio Ambiente, EPSAS y también la AAPS. Y la función de la AAPS es regular, controlar cómo está funcionando las cosas. Es la autoridad que regula el trabajo de EPSAS. Pero no se tiene información. Entonces, pues todo proyecto tiene sus dificultades, sus obstáculos, pero si hubiera quizás un trabajo de mayor difusión de la información y regulación de lo que está ocurriendo, se podría buscar soluciones inmediatas o al menos señalar con claridad, pues esto es lo que ocurre y realmente no se va a poder hacer por estas razones que escapan a nuestro control, pero vamos a buscar la alternativa. Yo creo que al final construir una planta de tratamiento es posible, si no se podrá quizás en el Valle de las Flores, donde ya se ha invertido plata, donde ya se ha hecho, se han levantado infraestructuras, más que todo de un puesto de vigilancia, invernaderos, se ha acercado los terrenos que ha comprado, 41 terrenos que ha comprado EPSAS, pues algo se tiene que hacer, ¿no? Quizás buscar alguna medida de conciliación con los pobladores, ver que solo se utiliza la mitad de la tierra, algo tendría que hacerse. Sergio, cuando tú haces referencia al acceso, lo complicado que es en Bolivia acceder a la información pública, qué terrible que es esto, ni ley tenemos siquiera. Tú intentaste tener la palabra del gobierno, de EPSAS, el ministro del área correspondiente. ¿Te dieron las entrevistas para la contraparte, ¿no? Para saber qué dicen ellos, qué explicación dan a tanto tiempo y que no haya el proyecto? ¿Te dieron las entrevistas? ¿Pudiste hablar con esas autoridades o no? Sí, buscamos la contraparte, las tengo aquí las cartas, siempre las manejo. Me imagino que varias. Con el EPSAS,
con la autoridad, la APS, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Servicios de Agua Potable, y con el Viceministerio de Recursos Hídricos del Ministerio de Medio Ambiente. Con las tres instancias buscamos conversar, la contraparte, dejamos cartas oficiales también, hablamos con los comunicadores en los tres casos, porque a veces es más rápido, no hay necesidad de la carta, pero también dejamos, por si acaso nos la pidieron, pero no hubo respuesta antes de la publicación. También insistimos para ver si era posible. Este reportaje se publicó a mediados de este mes, mediados de enero, en varios medios, Herbol también, y no nos respondieron, pero sí les dijimos que vamos a seguir atentos, haciendo seguimiento, porque es muy frecuente que pasas a un tema siguiente, ¿no? Entonces también te olvidas del tema que estabas tratando, pero creemos que este tema es bastante importante, nos concierne a todos, sobre todo sobre todo a la ciudad de La Paz, pero también a los municipios como que están río abajo, ¿no? Mecapaca, claro ejemplo, y municipios que están mucho más abajo, donde el río La Paz se junta con el río Beni y desemboca hacia la Amazonía, hacia el norte de Bolivia. Y en ese afán de darle seguimiento vamos a seguir atentos de las cartas y de lo que nos puedan responder. Sergio, en esencia, el reportaje entonces lo que muestra es un poco la historia de este proyecto, desde el principio, qué pasó, seguramente de manera testimonial, no sé si tienen a los propietarios de estos terrenos, o sea, en sí, este reportaje, este trabajo cuentan la historia de este proyecto, dónde inicia y a dónde llegó, a nada. Sí, el reportaje es un estilo reportaje crónica, entonces hemos intentado plasmar, incorporar este estilo para no hacerlo pesado, sí, y contar un poco la historia detrás del tema, ¿no? Los personajes, la gente que está ahí en el Valle de las Flores, que por cierto, ellos tienen la idea de que EPSAS es el vecino que nadie quiere, porque los terrenos están de alguna forma abandonados, entre comillas, ¿no? Porque, claro, EPSAS no cultiva flores, entonces la gente reclama de que nadie deshierva, nadie va a ayudar a construir los defensivos para que el río no se entre, hay menos capacidad y mano de obra en el lugar. Hemos hablado también con la gente de Mecapaca, los agricultores que cultivan ahí choclo, un montón de hortalizas también, para conocer su preocupación, con los dirigentes y con la Alcaldía de La Paz también hemos conversado. Hemos intentado hablar también con la gobernación, no se pudo, y obviamente con la parte del gobierno, pero más o menos se incorpora mucho el elemento del diálogo en el reportaje, porque creemos que a través de las voces de los involucrados se puede decir mucho más que a través de una narración en tercera persona, ¿no? Entonces tiene un estilo de primera persona con mucho diálogo y se van incorporando a lo largo del reportaje estos datos, ¿no? En qué se gastó en una consultoría con financiamiento de la cooperación internacional, por ejemplo, se gastó en la compra de los terrenos, se gastó en cercar los terrenos, se gastó en otros estudios preliminares para levantar la planta de tratamiento, y se gastó en los viajes a Turquía de funcionarios públicos en 2021, que al final nunca se aclaró qué ocurrió con ese viaje y qué pasó con los recursos, cuánto eran y los resultados que se ha logrado. Entonces todos esos elementos se van contando a lo largo del reportaje. Sergio nos ha dado los detalles de este trabajo que ha realizado y que se ha replicado en Herbol y en otros medios de comunicación. Está referido a esta planta de tratamiento de aguas que se había anunciado, que se había prometido para La Paz, ya 8 años después del anuncio. Más o menos el cálculo del trabajo, de lo que ha establecido este reportaje, es unos 21 millones de bolivianos gastados, compra de terrenos, un estudio que se hizo y otras cosas. Y resultados, después de 8 años, nada más que el terreno comprado, me parece, pero la planta como tal, ¿qué ocurrió? El colega La Nube pidió la contraparte de autoridades, ninguna respondió. Eso hace todavía más sospechosa la cosa, ¿no? Nosotros como Herbol intentaremos cumplir nuestra tarea periodística y preguntar a la autoridad correspondiente qué fue de la planta. ¿Hay plata gastada? ¿Cuánto de eso todavía sirve o ya no? Ojalá obtengamos
alguna respuesta, no a nosotros como periodistas, ni porque seamos las grandes personalidades a las que hay que darles información, no, nada que ver eso. Solo somos un simple canal, un simple puente. La gente es la que tiene que saber y tiene todo el derecho a saber, porque es información pública. Sergio, te agradezco mucho por tu visita, estaremos atentos, te comunicaremos, por supuesto, si nosotros logramos algún tipo de mayor información que puede complementar este trabajo. Sergio, ha sido un gusto tenerte acá. Gracias, Pedro, muy agradecido por la invitación, por el espacio en la mañana en directo, también agradecido con Herbol por el espacio para replicar el reportaje que lo trabajamos con la nube, con la Fundación para el Periodismo que nos ha permitido hacer este trabajo, y sí, atento, ¿no?, a cualquier información, queremos hacerle seguimiento, creemos que es de mucha importancia, se menciona que es el proyecto más importante en los últimos 20 años en cuanto al tema ambiental en La Paz, así que vamos a estar atentos a cualquier información que surja sobre este tema. En La Paz, así en estos 2 minutitos que tengo, Sergio, solo te lo comento como colega, hay otro tema que es bien interesante, la industrialización de la basura, ¿no? Uh-huh. Que ha prometido Iván Arias. Bueno, hace poco conversamos con uno de los ejecutivos y nos dijo, bueno, está en marcha, es cuestión de días para que hagamos anuncios. Bueno, ese es otro proyecto muy interesante, ¿no? ¿Cuánto de dinero, por ejemplo, le va a generar eso a La Paz? ¿Cuánto se va a invertir? ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué tipo de empresa? ¿Licitación? ¿Van a invitar? ¿Quién? ¿Cuáles son los interesados? ¿Cuánto es la propuesta? ¿Cuál es la mejor? En fin, la materia prima, ¿cómo se la va a obtener? Las características del contrato, el tiempo, los beneficios, el cómo repartirse los ingresos. Es un gran tema en lo medioambiental. La alcaldía lo tiene en sus manos. Esperemos que eso transcurra con la mayor transparencia y claridad absoluta, pero que se concrete, Sergio, y no vaya a ser que después de acá a 6 años te entreviste nuevamente y digamos, no, la planta de industrialización de basura tampoco funciona. Es otro buen tema medioambiental. Sí, creo que se puede sacar mucho provecho de nuestros residuos en vez de contaminarnos con ellos, ¿no? Nosotros mismos, la basura, el agua, que ya son desperdicios, que son desechos, se puede generar economía y sobre todo menor impacto ambiental. Sergio, un gusto, estamos en contacto. Muchas gracias, Pedro. Colega periodista de investigación Sergio Mendoza, que estuvo con nosotros a propósito de este reportaje que fue realizado por él. Ustedes lo pueden encontrar en el periódico digital de Herbol, ¿sí? Está con este título, dice 8 años de anuncios, 21 millones de bolivianos gastados y La Paz sigue sin planta de tratamiento de aguas. 21 millones de bolivianos, se compró terreno, o por lo menos parte de los terrenos, hay funcionarios que viajaron seguramente para conocer más sobre esta temática, un estudio que se pagó que no costó 1,000 pesos, un estudio nos imaginamos de prefactibilidad. Ese estudio perdió actualidad, o sea, sería un dinero desperdiciado o qué, ¿cuándo se va a concretar esto? Están ahí las preguntas.